Aquel día comenzó como cualquier otro para Daniel, un joven universitario que, como tantos otros, encontraba consuelo en los recuerdos de su infancia. Entre exámenes, trabajos y la presión constante de un futuro incierto, Daniel a menudo se refugiaba en la nostalgia de tiempos más sencillos. Así que, cuando decidió entrar a una pequeña tienda de videojuegos retro, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La tienda, situada en un rincón apartado del centro de la ciudad, estaba abarrotada de consolas antiguas, cartuchos descoloridos y merchandising olvidado. El lugar parecía haberse detenido en el tiempo, y Daniel no pudo evitar sentir una extraña atracción hacia él. Mientras recorría los estantes polvorientos, sus dedos se deslizaron por la familiar superficie de los cartuchos de Game Boy Advance. Fue entonces cuando lo vio, un cartucho de Pokémon Rojo Fuego, su juego favorito de la infancia. El cartucho no tenía la etiqueta original, en su lugar, había una pegatina mal colocada, casi deshecha, con las palabras Pokémon Rojo Fuego garabateadas en tinta negra. Algo en ese cartucho llamó la atención de Daniel y sin pensarlo dos veces, lo compró. De vuelta en su pequeño apartamento, Daniel no perdió tiempo en conectar su vieja Game Boy Advance SP. La consola, que había estado guardada durante años, aún funcionaba como si el tiempo no hubiera pasado. Daniel insertó el cartucho con una mezcla de expectación y nostalgia. Sin embargo, cuando la pantalla de inicio apareció, algo se sintió diferente. El logotipo de Pokémon apareció como siempre, pero con una extraña tonalidad rojiza que parecía impregnar toda la pantalla. Los ojos de Charizard, el Pokémon en la portada, brillaban intensamente, como si estuvieran vivos. Aún así, Daniel desechó cualquier pensamiento negativo y comenzó una nueva partida. Al principio, todo parecía normal. El profesor Oak le dio su elección de Pokémon inicial y Daniel eligió a Charmander, como siempre había hecho. Sin embargo, pronto notó pequeños cambios, los colores de los Pokémon eran más oscuros, las melodías del juego parecían estar fuera de tono, y algunos personajes no decían lo que él recordaba. En lugar de las habituales conversaciones amistosas, los diálogos estaban llenos de mensajes inquietantes como no puedes escapar o todo termina aquí. Al avanzar en el juego, estos detalles perturbadores se hicieron más frecuentes. En lugar de enfrentarse a los entrenadores que recordaba, Daniel se topaba con personajes de aspecto pálido y ojos vacíos. Los Pokémon que enviaban al combate parecían deformados, con cicatrices y miradas de dolor en sus rostros pixelados. Cada vez que Daniel ganaba un combate, en lugar de la típica animación de victoria, la pantalla parpadeaba en negro, como si algo estuviera mal. A medida que Daniel progresaba en el juego, su entusiasmo inicial se convirtió en inquietud. Comenzó a notar que los eventos del juego coincidían con situaciones en su vida real. Cuando su personaje en el juego se encontraba atrapado en un edificio sin salida, Daniel sintió la misma sensación de encierro en su pequeño apartamento. Cuando su Charmander resultaba herido en un combate, Daniel experimentaba dolores punzantes en su propio cuerpo. Decidido a llegar al fondo de lo que estaba sucediendo, Daniel continuó jugando, aunque cada vez con más dudas. Fue entonces cuando llegó al pueblo Lavanda. Desde el momento en que su personaje puso un pie en el pueblo, Daniel sintió una opresión en el pecho. La música de fondo, conocida por su tono melancólico, era ahora aún más perturbadora, distorsionada y acompañada por un zumbido de baja frecuencia que resonaba en su cabeza. Las casas del pueblo, en lugar de tener las puertas abiertas, parecían cerradas y abandonadas, con ventanas rotas y paredes llenas de grietas. El centro Pokémon, que solía ser un refugio seguro, estaba vacío. En lugar de la enfermera Joy, había una figura oscura, con la cabeza inclinada hacia abajo, como si estuviera rezando. Daniel intentó interactuar con ella, pero el juego se congeló por un instante antes de mostrar un mensaje en la pantalla: aquí no hay salvación. Finalmente, Daniel decidió entrar en la Torre Pokémon, el lugar donde se suponía que descansaban los Pokémon fallecidos. La torre, que siempre había sido un lugar triste pero pacífico, ahora era un laberinto de oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de manchas de sangre, y los Pokémon fantasmas que solían aparecer en el juego habían sido reemplazados por sombras informes que parecían perseguir al personaje de Daniel. En lo más alto de la torre, Daniel encontró una lápida sin nombre. Cuando su personaje se acercó, la pantalla se volvió completamente negra. Pensó que el juego se había bloqueado, pero entonces aparecieron palabras en la pantalla: tu vida por la suya. Antes de que Daniel pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su Game Boy se apagó. Intentó encenderla de nuevo, pero no respondía. Fue en ese momento cuando escuchó un susurro detrás de él, un susurro que provenía de su propia habitación. Se giró lentamente, y allí, en la oscuridad, algo comenzó a moverse. Un frío recorrió su espina dorsal mientras observaba cómo una figura oscura emergía de las sombras, con ojos brillantes como los de Charizard en la pantalla de inicio. Daniel apenas podía creer lo que estaba viendo.
Su Game Boy estaba apagada, y sin embargo, la figura que había aparecido en la pantalla parecía estar ahora en su habitación. El susurro creció en intensidad, llenando el aire con un sonido casi imperceptible pero insoportablemente agudo, como uñas arañando una pizarra. La figura se movió lentamente hacia él, sus ojos brillando con una malicia que Daniel no podía comprender. El terror lo inmovilizó en su lugar. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Su mente trataba desesperadamente de racionalizar lo que estaba viendo, pero no había lógica en ello. Esto no podía estar ocurriendo. Todo debía ser una especie de sueño o alucinación. Pero el dolor que sentía en su pecho, la opresión en su garganta, todo era demasiado real. La figura oscura se detuvo a pocos metros de Daniel, su forma apenas discernible en la penumbra. De repente, la habitación se llenó con el sonido de la música de Pueblo Lavanda, esa melodía distorsionada que ahora parecía brotar de las paredes. Daniel intentó gritar, pero su voz no salió. La figura alzó una mano, señalando la Game Boy en su regazo. Contra toda lógica, la pantalla se encendió de nuevo, mostrando a su personaje de pie frente a la lápida sin nombre en la torre Pokémon. Tu vida por la suya. El mensaje apareció de nuevo, parpadeando en la pantalla, y entonces Daniel lo entendió. El juego no era solo un juego. Era una especie de puerta, una conexión entre su mundo y algo mucho más oscuro, más antiguo y malicioso. El cartucho que había comprado no solo contenía un juego, sino algo mucho más siniestro, algo que lo estaba cazando. En ese momento, Daniel recordó todas las advertencias sobre las versiones malditas de videojuegos, esas historias que siempre había desechado como simples leyendas urbanas. Ahora sabía que no eran solo cuentos. Había algo en ese cartucho que no pertenecía a este mundo, algo que había estado esperando a que alguien lo liberara. La figura avanzó un paso más, y Daniel finalmente encontró la fuerza para moverse. Con un esfuerzo titánico, se lanzó hacia la puerta de su habitación, intentando escapar de la oscuridad que parecía cerrarse a su alrededor. Corrió por el pasillo de su apartamento, pero cada paso que daba parecía ser absorbido por la oscuridad, como si el espacio a su alrededor estuviera colapsando. Llegó a la sala de estar, pero allí también todo estaba oscuro, como si la noche hubiera devorado cada rincón de su hogar. La puerta principal estaba cerrada, pero cuando intentó abrirla, la encontró bloqueada por una fuerza invisible. La música de Pueblo Lavanda seguía sonando, cada vez más alta, más insistente. Desesperado, Daniel se giró hacia la única fuente de luz, la pantalla de su Game Boy, que ahora parecía flotar en la oscuridad como un faro siniestro. Se acercó a ella, temblando, sabiendo que no tenía otra opción. Si esto era algún tipo de prueba o maldición, solo había una manera de terminarla. Se sentó frente a la Game Boy, su corazón latiendo desbocado. La pantalla seguía mostrando a su personaje en la torre Pokémon, con la lápida sin nombre frente a él. Daniel tomó la consola en sus manos, sintiendo el frío del plástico contra su piel sudorosa. Con un movimiento tembloroso, presionó el botón A. El personaje en la pantalla se arrodilló frente a la lápida, como si estuviera rezando. Un texto apareció lentamente en la pantalla. ¿Aceptarás el destino que se te ha impuesto? Daniel sintió que su garganta se cerraba. No quería hacerlo, pero sabía que no tenía otra opción. Casi por instinto, movió su dedo hacia el botón A, pero algo dentro de él lo detuvo. Una parte de su mente, esa que aún se aferraba a la cordura, le suplicaba que no lo hiciera, que arrojara la consola lejos y escapara de la pesadilla en la que estaba atrapado. Sin embargo, el terror lo tenía acorralado, incapaz de pensar con claridad. La figura oscura, ahora a su lado, parecía esperar pacientemente su decisión. Daniel sabía que no había manera de escapar de esto, que estaba atrapado en un juego macabro del que solo había una salida. Respirando hondo, cerró los ojos y presionó el botón A. El juego respondió con un texto en la pantalla. El sacrificio ha sido aceptado. De repente, la pantalla de la Game Boy se llenó con una imagen que hizo que el estómago de Daniel se revolviera. Era él, pero no su personaje en el juego, era una imagen suya, pixelada, de pie en medio de la torre Pokémon, rodeado de sombras. Su avatar estaba de pie frente a la lápida, pero esta vez la inscripción había cambiado. Ahora mostraba su nombre completo y la fecha de ese mismo día. La habitación comenzó a temblar y un frío glacial lo invadió. La música de Pueblo Lavanda se distorsionó aún más, convirtiéndose en un lamento agudo y penetrante que lo hizo caer de rodillas. Intentó soltar la consola, pero sus manos no respondían, como si estuvieran pegadas a ella. La figura oscura se inclinó hacia él y Daniel sintió un dolor agudo en su pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de su interior. Con un último esfuerzo, Daniel alzó la vista hacia la pantalla, que ahora mostraba su propio rostro desfigurado, como si fuera absorbido por la oscuridad. Un texto final apareció, en letras rojas brillantes. Todo ha terminado. La figura oscura se desvaneció junto con el temblor, dejando a Daniel solo en la habitación.
Todo parecía haber vuelto a la normalidad, excepto por la sensación de vacío que lo consumía. Se desplomó en el suelo, con la Game Boy aún en sus manos, ahora apagada para siempre. Cuando la policía llegó horas después, encontraron su cuerpo sin vida, con una expresión de terror grabada en su rostro y la consola rota a su lado. El cartucho, sin embargo, había desaparecido.